El castigo de Dios sobre el cristianismo apóstata. Bienvenidos a otro tema fascinante sobre las trompetas de guerra del Apocalipsis. Quisiéramos todos poder vivir en un mundo de paz, pero al estudiar la historia de este mundo vemos que, aunque se quiera proclamar un nunca más, las guerras no se detienen ni se detendrán hasta que Dios mismo intervenga y destruya este mundo por fuego, como lo hizo por primera vez mediante el diluvio. Bien lo dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nos prometió una paz espiritual presente que se consumará en forma definitiva en el más allá, en el reino de Dios. No nos queda otra cosa para hacer entonces que contar las historias de las guerras que Dios anticipó en profecía, para hacernos ver que Él no ha abandonado este mundo y que terminará dirigiéndolo a buen puerto. Lo que más nos interesa es ver cómo Dios interviene en esas guerras. Lo hace para impedir que el diablo arruine los propósitos últimos de Dios, llevando este mundo a un callejón sin salida. El propósito de Dios es que los redimidos puedan llegar victoriosos al final y proclamar el tan anhelado nunca más. Pienso que convendrá repasar brevemente con mi padre, el doctor Alberto Dreyer, lo que vimos en el mensaje anterior sobre el cumplimiento histórico de la quinta trompeta, y luego podemos continuar nuestro análisis detallado de todo lo descrito en la profecía. Me parece muy bien. Y siendo que normalmente son ustedes los que me hacen preguntas en el programa que organizamos, ¿qué les parece si en el repaso soy yo el que pregunta? ¿Está bien? Siempre que se trate de preguntas sobre lo que ya consideramos. Sí, por supuesto. Vimos que el Imperio Romano pagano persiguió a los cristianos en los primeros siglos de la era cristiana, pero aparecieron los pueblos bárbaros y desde el primer siglo fueron socavando el poder de Roma. Y en Occidente, en el siglo V, esas invasiones bárbaras le dieron un golpe decisivo a la Roma imperial. Las primeras 4 trompetas de guerra del Apocalipsis consumaron la sentencia de muerte de ese imperio occidental. Pero la Roma oriental pudo subsistir e intentó conformar una nueva forma de poder repartido entre el emperador romano en Constantinopla y el papa romano en la misma ciudad de Roma. ¿Qué pasó con esa alianza entre el emperador y el papa? No duró mucho porque aparecieron los musulmanes que invadieron el Imperio Romano, esta vez desde el oriente, como vimos. ¿Y a quién recurrió el papado entonces para protegerse de sus enemigos, en especial de los árabes que venían del oriente? Primeramente a los reyes francos y luego a los reyes austríacos, que pasaron a llamarse emperadores. ¿Y cómo se llamó ese nuevo imperio que se formó en Occidente, en donde el poder fue repartido entre el Papa y el emperador de Francia primero y luego de Austria? Sacro Imperio Romano. Tuvo que ver con una unión de 2 coronas, la papal y la monárquica, en un matrimonio espiritual y político que nadie se atrevería a romper. Esa fue por general una unión infeliz, porque el rey y el papa nunca se pusieron de acuerdo para determinar quién sería la cabeza. Las invasiones islámicas duraron mucho tiempo, razón por la cual Juan dedicó más tiempo al describir la quinta y sexta trompetas del Apocalipsis si las comparamos con las primeras 4 trompetas. Comencemos con la primera ilustración. ¿Quién fue la estrella que cayó del cielo y abrió el pozo del abismo según la quinta trompeta de guerra? Mahoma, y provino del oriente como sucede con las estrellas que se mueven de este a oeste. ¿Y a qué representa el pozo del abismo del cual sale un humo como si fuera un horno? Por un lado, al desierto abrasador arábigo, pero la figura del abismo y del humo que sale de allí como de un horno puede implicar también al infierno mismo
con el que amenazaron constantemente los musulmanes a los cristianos infieles. Según la Biblia, el abismo es también el lugar de los demonios, que ahora se sueltan. Correcto. Podemos leer esto en Lucas 8:31. Los demonios le rogaban repetidamente que no les ordenara ir al abismo. El abismo también era un lugar de muerte del cual provenían las bestias o reinos que causaban destrucción. Leamos Apocalipsis 11:7 y 17:8. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. La bestia que viste está para subir del abismo e ir a su destrucción. También en Apocalipsis 21 y 2 leemos que el diablo será encadenado en el abismo, en ese lugar de muerte milenial, para que no pueda engañar más a las naciones. Entonces vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo, sosteniendo en su mano una gran cadena. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Consideremos la historia de las dos ciudades de la llanura. Cuando Dios hizo descender fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, vio Abraham que de ese valle subía humo como de un horno. Y esas dos ciudades fueron puestas por Jesús y los apóstoles como ejemplo del castigo final de los impenitentes, cuyas consecuencias eran eternas para los que se pierdan. Además del humo quemante, ¿qué más salía del pozo del abismo? Langostas en forma de escorpiones y de caballos que van a la guerra. Y según la Biblia, ¿cuál es el paraje común de las langostas y de los escorpiones? Y el desierto, en este caso, del oriente. ¿Y quiénes habitaron desde la antigüedad el desierto oriental? Los árabes, que también descendían de los hijos que Abraham envió lejos al desierto. El libro de los jueces de Israel describe las invasiones de esos hijos del oriente que venían del desierto como langostas. Y como las plagas de langostas, desolaban las tierras que invadían, sembrando muerte por doquier. Pero pasemos a la descripción de los caballos de guerra de la quinta trompeta. ¿Qué características sobresalientes tuvieron las hordas musulmanas que invadieron el Imperio Romano Oriental y el Sacro Imperio Romano Occidental? Como vimos, solían ir a la guerra montando a caballo, a diferencia de las tropas romanas que solían hacerlo mayormente a pie. ¿Y cómo llama Juan al ángel que abre el pozo del abismo, ese desierto del que salen caballos y jinetes de guerra? Destructor, una característica que siempre tuvieron, según la historia bíblica, los árabes y los hijos del oriente. ¿Y por qué la quinta trompeta llama destructor al ángel del abismo que reina sobre ellos? Porque como reconocen los historiadores seculares que leímos en el mensaje anterior, los árabes rompieron la unión imperial entre el Papa de Roma y el emperador romano de Oriente, y porque en la historia, según se afirma, las invasiones musulmanas fueron destructivas, ya que no reconstituyeron el imperio romano original, sino que lo que buscaron hacer fue destruirlo. Además, los califas árabes y más tarde los sultanes turcos ejercieron roles equivalentes al de un rey, razón por la cual el pasaje bíblico dice que esas hordas tenían un rey sobre ellos. Muy bien, califas significa representante de Mahoma. Los califas representaban a Mahoma sin ser profetas, perpetuando su dominio sobre sus descendientes. Pero la quinta trompeta da más características de los caballos y sus jinetes. ¿Por qué los representa como teniendo caras de hombre? Una referencia sin duda a los jinetes y cabellos de mujer. Esa es una característica notable de los árabes, que apostaban por su barba y tenían una larga cabellera. Pero también puede referirse al hecho de que solían montar yeguas,
para ir a la guerra, y hasta las mujeres acompañaban a los ejércitos ultimando a los enemigos que caían en la embestida. De las langostas dice Juan que el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, Apocalipsis 9:9. Las langostas producen ese ruido cuando frotan sus alas con el viento. ¿Cómo llamaban los árabes a las yeguas que montaban para ir a la guerra? Banat Ri, o hijas del viento. Hasta acá llegamos en el mensaje anterior, pero la descripción apocalíptica da muchas características más de estos guerreros musulmanes que invadieron el imperio romano en el medievo. Apocalipsis 9:7 dice que en las cabezas tenían como coronas de oro. ¿Iban los jinetes árabes a la guerra realmente llevando coronas de oro? Recuerdo cuando mi padre comenzó a investigar varios de estos temas hace unos años atrás y me pidió que lo ayude a comprar unos libros por internet que le permitieran ver cómo era la armadura de los jinetes musulmanes. Después de pedir un libro, Amazon decía, los que compran este libro suelen también interesarse en comprar este otro libro. Y después que se iban sumando varios libros que trataban lo mismo, yo le decía, te va a salir caro. ¿Para qué querés más libros si ya tenés varios de los mismos? Y me decía, es que voy a pagar lo que sea, cualquier precio, con tal de saber bien lo que ocurrió. Y así fue. Gracias a eso puedo decir hoy con absoluta certeza que la descripción bíblica sobre la armadura de los jinetes musulmanes cuadra perfectamente con la descripción de la quinta trompeta. El autor británico que más escribió y representó en láminas la armadura musulmana fue David Nicholl. Pueden ver las referencias a sus libros en mi libro, The Seals and the Trumpets, los sellos y las trompetas. Prestemos atención al hecho de que Juan no dice que esos jinetes llevaban coronas de oro para ir a la guerra, sino algo que se parecía a coronas de oro. Y Nicholl nos informa que esos soldados guerreaban regularmente con cascos de plata bañados en oro, decorados de diferentes maneras, con la forma dorada de las bóvedas de sus mezquitas, cascos estriados en forma de huevo y de corona, a veces bañados en oro y usualmente hechos de una pieza de hierro, eran comunes entre ellos. Esa característica la tuvieron también los cascos otomanos desde el comienzo, ya que heredaron de los árabes tal costumbre. Eran de acero con oro incrustado que se parecían a una corona, cito literalmente a los historiadores. Las tropas del palacio eran a menudo ricamente vestidas, llevaban joyas, coronas de cuero bañadas en oro. En Mosul, al norte de Irak, al comienzo del siglo XIII, se ven figuras que parecen tener coronas y lo más sorprendente es que aparecen también con la figura de un escorpión. Aún en tiempos recientes, cuando los musulmanes tiraron abajo las Torres Gemelas en Nueva York, algunos medios musulmanes lo anunciaron con la figura de un escorpión. Juan dice también que tenían corazas como corazas de hierro. ¿Cómo era la armadura de los árabes y de sus caballos? Porque tengo entendido que protegían también a sus caballos en la guerra. Leamos las descripciones que dan los historiadores. El equipamiento completo de ataque de un jinete árabe en el siglo VII incluía una armadura de hierro. De mediados del siglo VIII, el cuerpo de la caballería musulmana iba protegido con una armadura también. Vestían armaduras escamadas de hierro o lamelares y montaban caballos igualmente protegidos. Es casi seguro que la caballería pesada de tipo Ghulam desempeñó un papel dominante. La armadura de caballo se menciona con frecuencia y a veces es específicamente de malla de hierro.
Y a pesar de tantas características concretas de guerra y de cómo iban a la guerra los musulmanes, algunos teólogos adventistas improvisados están queriendo hacernos creer hoy que todas estas descripciones son filosofías. Increíble. Pero veamos las siguientes descripciones, tanto más sorprendentes de las que ya vimos. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis 9:10. Vimos que los escorpiones y las langostas habitaban en el desierto, pero ahora la descripción es más definida para describir su sistema de ataque a través de los aguijones. Esos aguijones de escorpión en sus colas. En Ezequiel 2:6 se habla de escorpiones que hieren cuando menos se lo espera, obligando a los demás a ponerse en guardia. La historia cuenta que la táctica básica beduina consistió siempre en su aparición inesperada. Lo vemos ya en la historia bíblica. Cuenta Nehemías que los árabes se complotaron para decir: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Nehemías 4:11. Fueron un permanente aguijón contra los papas y reyes de Europa, como para los emperadores bizantinos en Constantinopla. Leamos lo que nos cuentan los historiadores seculares. Durante la primera oleada de conquistas, los ejércitos musulmanes se basaron en tácticas de razzia tradicionales, aprendidas en Arabia. Más adelante, la estrategia básica era debilitar a un enemigo con incursiones antes de una invasión más seria. Las antiguas tácticas de Karwafar, ataques repentinos, repetidos y de retirada, se limitaban a cargas controladas de infantería mientras los arqueros mantenían a raya a los jinetes enemigos. Aparte de un mayor uso de la caballería, no hubo grandes cambios en las tácticas militares islámicas hasta casi el final de la era omeya. Karwafar, el ataque rápido y la retirada, sigue siendo la maniobra más común. El engaño y la guerra psicológica continuaron desempeñando un papel vital y las historias incluyen relatos de artimañas muy astutas. ¿Por qué dice el Apocalipsis que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes? Apocalipsis 9, versículo 4 dice eso. Bueno, los árboles y la hierba pueden ser interpretados como un símbolo de seres humanos, como se ve en la primera, ya lo vimos en la primera trompeta. Incluso pueden referirse a lugares de idolatría. Si esto último es lo que la quinta trompeta quiso representar, la protección de la vegetación podría representar la tolerancia manifestada por los sarracenos en la primera parte de su conquista hacia la práctica de otros cultos no islámicos, y en los cuales la idolatría se había incorporado a la religión. La benevolencia mostrada hacia la vegetación muestra también que las langostas en la profecía deben ser vistas en su papel simbólico, ya que lo único que hacen es devorar árboles y plantas. En cambio, la profecía afirma que dañarían solo a los hombres. Esto se cumplió literalmente también. Los ejércitos invasores acostumbraban a devorar los campos, pero el primer califa que inició la invasión declaró: no engañéis ni robéis a ninguna persona, no trabajéis deslealmente ni mutiléis a nadie, no matéis ni a niños, ni a ancianos, ni a mujeres, no desnudéis ni queméis las palmas, no derribáis los árboles frutales ni destruyáis los campos cultivados. No matéis a las ovejas, bueyes o camellos, excepto para vuestro sustento.
Encontrarán gente con tonsuras, ábranle las tonsuras con el sable. Encontrarán gente en sus celdas, esto es, anacoritas, déjenlos en paz para que puedan continuar con sus votos. Del historiador Onken, Historia Universal. ¿Por qué dice nuevamente que debían herir a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes? ¿Acaso es esa una característica exclusiva de la última generación que pasará por la crisis final según Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8? Sí, es un ángel el que viene al final de donde sale el sol para sellar a la última generación fiel de Dios que Dios se reserva en el mundo. Apocalipsis 7, 1 al 8. Pero notemos que no habla acá de quienes tienen el sello de Dios, sino de los que no lo tienen. Para responder a esto tenemos que considerar primero qué es el sello de Dios. Y el propósito de la orden dada en la quinta trompeta no es matar a los hombres que no están sellados, sino de herirlos y atormentarlos. Versículos 5, 6 y 10. ¿Qué es el sello de Dios? Pienso que tenemos que saber bien en qué consiste para poder verificar su cumplimiento en la historia, porque algunos han pretendido que el castigo de la quinta trompeta debía caer sobre no cristianos porque no tienen el sello de Dios. Se equivocan los que piensan así. En Apocalipsis 8:13 dice que las últimas 3 trompetas de guerra caen sobre los moradores de la tierra. Leamos. ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Apocalipsis 8:13. ¿A qué se refiere Juan por la expresión moradores de la tierra? ¿A todo el mundo? En parte sí y en parte no. La expresión moradores de la tierra se refiere a los que adoran u honran al anticristo romano durante 1260 días, símbolo de años, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 13:8. Y como ese anticristo representado por una bestia apocalíptica intolerante, según ya vimos en el mensaje anterior, terminaría imperando en todo el mundo, Apocalipsis 13:4, en ese sentido podría terminar implicando a todos los habitantes de la tierra, exceptuando los moradores del cielo, de los que habla el Apocalipsis también. Leamos algunos pasajes. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Aquí vemos que los mártires del quinto sello mueren por causa de la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que no habla de los primeros mártires ni de los finales, sino del quinto sello, de los mártires del medioevo, que padecieron torturas y muertes en la hoguera y fueron decapitados y perseguidos en las cruzadas papales. Debemos compadecernos de los inquisidores criminales que torturaban, quemaban y mataban a millones de inocentes que querían adorar a Dios según su conciencia y la Biblia. ¿Quiénes son dignos de compasión? ¿Los criminales o las víctimas? Así, los moradores de la tierra son los que se someten al anticristo romano y ejecutan sus órdenes. El papado requería de los reyes y príncipes de Europa ejecutar a los que los tribunales de la Inquisición condenaban. Varios inquisidores que torturaron y mandaron quemar en la hoguera a los presuntos herejes fueron luego papas. Entre ellos están el Papa Pablo IV en 1555, Pío V en 1566, quien más tarde fue beatificado y canonizado por otros papas, Sixto V en 1595 y Alejandro VII en 1655. El inquisidor Jacques Fournier, más tarde Papa Benedicto XII, condenó a un predicador albigense, Pedro Autier,
a ser quemado vivo en la hoguera frente a la Catedral de San Esteban en Tolosa. Indudablemente, ese futuro papa olvidó que Esteban fue apedreado por los dirigentes judíos con un espíritu asesino equivalente. Leamos también lo que dice el Apocalipsis con respecto a ese anticristo perseguidor que durante 1260 años persiguió implacablemente, en lo que calculan hoy los historiadores, 40 millones de personas que padecieron bajo su poder. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13, versículo 8. El anticristo es un poder político religioso que impera sobre toda la tierra. De allí que el nombre de su iglesia es católica romana, católico, universal es lo que significa. En Apocalipsis 17, Juan representa a esa iglesia como una ramera que se viste de púrpura y escarlata porque en lugar de unirse a Cristo como su verdadero esposo, se une ilegítimamente con los reyes y gobernantes de la tierra para imponer sus dogmas. A eso la Biblia lo llama adulterio espiritual. Leamos. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2. Es claro, en la Biblia y en especial en el Apocalipsis, la mujer representa a la iglesia. Y a diferencia de la mujer pura que es perseguida en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 17 se trata de una mujer sanguinaria que persigue a los mártires que verdaderamente están unidos a Jesús, porque Juan ve la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y también dice Juan que la mujer ramera es una iglesia porque engendra las abominaciones de la tierra, versículo 5. Según la Biblia, la palabra abominación es una idolatría impostora y blasfema, porque pretende la misma honra que le corresponde únicamente a Dios. Juan dice claramente que es una iglesia blasfema. Y el anticristo que dirige esa iglesia ramera e idólatra es también blasfemo, porque dice Apocalipsis 13, 5 al 7, que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, los moradores de la tierra están en abierta oposición a los moradores del cielo, porque tienen su mirada puesta en una autoridad suprema que está en la tierra. Los moradores del cielo son los que habitan por fe en el cielo. ¿Quiénes son los moradores del cielo? ¿Los ángeles? ¿Los fieles que ponen su mirada en el templo celestial donde están Cristo y sus ángeles frente al trono de Dios? Incluye a los ángeles, por supuesto, pero también y en especial a los que desde la tierra tienen su mirada únicamente en el cielo para resolver sus problemas espirituales. En otras palabras, moran por la fe en la esfera celestial, de donde obtienen perdón. Veamos Apocalipsis 12:12. Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Acá se ve claramente un contraste entre los moradores del cielo y los moradores de la tierra, a los que el diablo engaña y quiere destruir como quiere destruir
toda la creación divina. Y Juan dice también que los fieles en la tierra que no se doblegan ante el anticristo adoran a Dios por fe en la intercesión celestial. El ángel le dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. Nosotros adoramos a Dios en su templo celestial, donde Jesús intercede por nosotros y nos concede el perdón. El apóstol Pablo dice que Dios nos resucitó espiritualmente con Jesús y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por medio de Él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, versículos 6 y 18. Este pasaje que acabas de leer del apóstol Pablo es definido. Es por medio de Cristo, quien intercede por nosotros en el cielo, que tenemos acceso al Padre Celestial, no por quienes pretenden ofrecer el perdón en la tierra. Eso es blasfemo porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pero volvamos al sello de Dios que no poseen los que son el objeto del castigo musulmán en la Edad Media. Vimos que puede referirse a cristianos que se apartaron del verdadero cristianismo y se volvieron perseguidores. ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios no lo tuvo ni el cristianismo apóstata medieval ni los musulmanes que se apartaron de la Biblia e impusieron el Corán en su lugar. Lo tiene la última generación que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 14:12. Dijo Dios a través de sus profetas y apóstoles, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y cuando proclamó su ley en el Sinaí, requirió a su pueblo tenerla como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 6, 6 al 8. Por contraste, los que reciban la marca de autoridad del anticristo en la mano o en la frente, perecerán. Apocalipsis 13, 16 y 17. Mientras que los que tengan la señal divina en la frente estarán con Cristo en su reino celestial. Apocalipsis 14, 1. El sello de Dios está en su ley, de manera que los que guardan sus mandamientos obtienen ese sello divino. Pero la Iglesia Católica Romana eliminó el cuarto mandamiento y los protestantes, por regla general, siguieron su ejemplo. Dice el apóstol Santiago que el que viola un mandamiento de Dios es transgresor porque viola todos los demás. Leamos. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos, pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Santiago 2, versículos 10 y 11. Es claro entonces que los que honran al Papa de Roma en la Iglesia Católica Romana no tienen el sello de Dios, porque no guardan todos los mandamientos. Pero, ¿cuál es el sello de la ley de Dios? El sello de Dios es su ley, y el sello de su ley está en el cuarto mandamiento, relativo al día de reposo, el sábado. La cristiandad rechaza honrar a Dios al pretender honrarlo en otro día que proviene del paganismo y que honraba al Dios Sol en el primer día de la semana, no en el séptimo día. Ese hecho quedó patentado hasta hoy en el idioma inglés y alemán, en donde el primer día de la semana se lo conoce como Sunday o Sonntag, día del sol. Al buscar honrar a Dios en otro día que no es el suyo, los cristianos que se apartaron del Evangelio honran la institución responsable de ese cambio, el papado romano, que según el apóstol Pablo se sentaría en medio de la iglesia,
pretendiendo blasfemamente ocupar el lugar de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. El profeta Daniel anticipó que ese cambio se daría una vez que el papado imperase sobre los reinos europeos. Leo en Daniel 7, versículo 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. El único mandamiento del Decálogo que establece el tiempo de Dios es el sábado, el séptimo día de la semana cuando Dios descansó de su obra de creación. Mientras los que honran el primer día pagano reciben el símbolo de pertenencia del anticristo impostor que lo impuso, los que honran a Dios en el séptimo día pertenecen al verdadero Dios. Por eso dijo el profeta Ezequiel: santificad mis sábados y que sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Vemos en su libro capítulo 20, versículos 12 y 20. Consideremos el sello del presidente de los Estados Unidos. Contiene su nombre, su dominio y su función. Y el único mandamiento que contiene las tres características básicas que debía tener un sello es el cuarto, porque da no solamente el nombre del autor de la ley, sino que indica también su dominio, el único dueño de la tierra y del universo, y su función, creador. Hoy muchos creen que el domingo es el día del Señor, porque Jesús resucitó en ese día. Pero olvidan que Jesús descansó el sábado en la tumba de su obra de redención, como lo hizo al principio de su obra de creación. Sin embargo, la Biblia nunca dijo que el domingo es el día del Señor. El único día del Señor es el séptimo día, sábado. El cuarto mandamiento se refiere a ese día como mi santo día, lo que confirma en muchos otros pasajes de la Biblia. Jesús dijo que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, en Marcos 2:28. Si nosotros guardamos el verdadero día del Señor, le pertenecemos, así como el sábado le pertenece como su día especial. El nombre de Dios está en su templo, dentro del arca de pacto donde se guardaban las tablas de la ley. Leamos en 2 de Samuel 6, versículo 2. El arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Eso quiere decir que cuando se nos llama a ser templos del Espíritu Santo, se da a entender que debemos tener el sello de Dios con su nombre, porque Dios llamó a su templo la morada de su nombre. Deuteronomios 12:5. Y Salomón recordó ese hecho cuando inauguró el templo del Señor y se refirió a este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Primera Reyes 8:29. El libro del Apocalipsis es claro. Mientras que los que honran el primer día pagano reciben el símbolo de pertenencia al anticristo impostor, los que honran a Dios en el séptimo día pertenecen al Dios verdadero. Por un lado, los que al final adoptan la ley adulterada del anticristo reciben la marca de su autoridad, porque de esa manera se impone a sí mismo en lugar del Hijo de Dios, pretendiendo ser su vicario. Por el otro lado, la última generación fiel que guarda todos los mandamientos de Dios se transforma en un templo viviente de Dios. La ley de Dios está escrita en su corazón. Pero algunos dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué papel entonces juega el Espíritu Santo en el sello de Dios? El Espíritu Santo no es el sello, sino el agente sellador que escribe la ley de Dios en los corazones y pone el sello divino en los adoradores fieles. Leamos: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30.
La ley de Dios es escrita no con tintas, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 Corintios 3, versículo 3. Bien, podríamos pasarnos hablando del sello de Dios por largo rato, pero creo que es suficiente con este análisis. Volvamos a la quinta trompeta y preguntémonos por qué dice Juan que las hordas musulmanas iban a herir a los que no tuviesen el sello de Dios. ¿Hizo algo el cristianismo apóstata para dessellar la ley divina del sábado al comienzo del período medieval e imponer el domingo impostor en su lugar? ¿No fue el emperador Constantino el que cambió en el siglo IV el sábado por el domingo? El emperador Constantino dio un paso importante en esa falsificación de la ley de Dios al intentar unir el paganismo que honraba el domingo como el día del sol con el cristianismo que terminó cayendo en su trampa. Pero al principio no hubo un rechazo abierto a la ley de Dios, ya que la ley de Constantino permitía a los cristianos ir a trabajar después de tener los servicios religiosos en la mañana del domingo. Así muchos cristianos continuaron guardando el sábado y aún los 2 días. Sin embargo, a partir del siglo VI, comenzaron los papas a suplantar la ley del sábado por el domingo, declarando que era un mandato divino, y los que querían seguir guardando el sábado comenzaron a ser acusados como judaizantes y luego perseguidos para que abandonasen la observancia del verdadero día del Señor, el 7º día sábado. Para ello invocaban la autoridad de la Iglesia y de la tradición, ya que no podían invocar la Biblia porque la Biblia siempre sostuvo el sábado como el verdadero día del Señor. ¿Cómo hicieron los papas para imponer la ley del domingo en el cristianismo, cambiando el verdadero día del Señor, el 7º día sábado? En este libro, The Sabbath in Scripture and History, tenemos una cantidad de documentación, una documentación impresionante que nos muestra cómo sucedió todo esto. Y yo resumo esto en el libro Los tiempos apocalípticos del santuario y también en otro libro donde hablo acerca de estos cambios. Para suplantar el sábado por el domingo, los papas inventaron cartas del cielo que Cristo había supuestamente escrito con su sangre y que habrían caído sobre la tumba de Pedro produciendo terremotos, etc. Esas cartas supuestamente condenaban a los que no honraban el domingo como el día del Señor. Y como había quienes se resistían a guardar el domingo, comenzaron a imponerlo por la ley. ¿Y cuáles fueron esas leyes que comenzaron a imponer? Primero encontramos los concilios de Macon en el 585 y de Narbona en el 589. Esos concilios impusieron literalmente que todos, ya sean niños o esclavos, godos o romanos, o sirios o griegos o judíos, debían cesar de toda labor en el día del Señor, que ahora pretendían que se refería al primer día de la semana domingo. Los reyes apoyaron esa iniciativa de los concilios de la Iglesia imponiendo leyes sobre el domingo en sus dominios. Entre esas leyes podemos citar la ley de Childeberto II, que prohibió trabajar los domingos bajo amenazas de multas pesadas. Todas esas prohibiciones y determinaciones sobre lo que debía y no debía hacerse los domingos se multiplicaron en los siglos siguientes. En las legislaciones germánicas conocidas como leyes bávaras, en el año 744, y las leyes de Alemania en el 725, especificaron la pérdida tanto de la propiedad como de la libertad por trabajar el domingo. Los gobernadores carolingios, tales como Pepín el Breve,
Carlomagno y sus sucesores también trataron de imponer por la fuerza el descanso dominical mediante medidas civiles. Esos edictos dejaban muchas dudas sobre la observancia del domingo por los apóstoles, pero lo imponían por la autoridad de la iglesia de esos días y de la tradición. Esa es la otra razón, entonces, por la que la quinta trompeta da a entender que las hordas musulmanas iban a herir a los que podríamos llamar deseliadores por excelencia de la ley divina. Correcto. El castigo de la quinta trompeta apuntaba tanto a los agentes responsables de introducir el cambio de la ley divina con respecto al día de culto, como a los moradores de la tierra que aceptaban que se les impusiese la marca de autoridad del anticristo. Pero también hay otra razón por la que se le muestra a Juan ese castigo en el medioevo. Tanto en el Apocalipsis como en el libro El conflicto de los siglos de Elena de White, vemos que esa historia iba a repetirse al final cuando quisiesen imponer el domingo otra vez sobre el mundo entero y que hoy pretende imponerlo el papado como el día ecológico por excelencia. Esa historia medieval de suplantación del sábado por el domingo debía servir de ilustración para la crisis final. Leamos lo que escribió Elena de White al respecto en el libro mencionado. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Esto está en el conflicto de los siglos, página 560. En otras palabras, en la quinta trompeta se menciona el castigo parcial divino contra los que no tienen el sello de Dios, con el objetivo de tener ese cuadro en mente en la crisis final, cuando esa historia de desellamiento de la ley divina iba a repetirse, ¿no? Y Dios iba a castigar para siempre tal impostura religiosa. Efectivamente, apenas se impuso oficialmente el domingo en lugar del sábado sobre la cristiandad, comenzaron las invasiones islámicas, por lo cual en lugar de pensar en gente que no tenía el sello de Dios porque no lo conocía, es obvio que Juan se refiere aquí a quienes conocían la ley divina pero que la dejaron de lado para imponer otra ley alterada. Ellos son los merecedores del castigo, no gente que nunca tuvo la oportunidad de conocer la ley de Dios. Pero notemos lo que dice el pasaje. Los musulmanes no iban a acabar con el cristianismo apóstata, sino que iban a atormentarlos. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, 5 y 6. Mientras que en el fin del mundo los violadores de la ley divina serán quemados por el fuego divino, en la quinta trompeta el castigo no es mortal aún, ya que sufren un tormento en vida a tal punto que muchos preferirían morir antes que soportar ese castigo. Y es un hecho que el primer califa, Abu Bakr, que arengó sus tropas para invadir el mundo infiel, les advirtió, según ya vimos, encontraréis gente con tonsuras, abridle las tonsuras con el sable. Esa es una referencia a la costumbre sacerdotal católica y ortodoxa de rasurarse la parte trasera de la cabeza, que comenzó en los siglos 7 y 8. Pero Abu Bakr les ordenó también no molestar a los monjes que se encerraban en celdas para llevar una vida ascética y totalmente retiradas del mundo, conocidos como anacoretas. ¿Y cómo atormentaron los musulmanes al Imperio Romano, tanto en Constantinopla,
en el este como en Roma en el oeste durante la Edad Media. Según la descripción que vimos en la quinta trompeta, habría una paradoja de no destruir la hierba y los árboles, exceptuando a los que no tuviesen el sello de Dios. ¿Se cumplió eso en la historia? Es cierto, la política benigna de no destruir la vegetación contrasta con la orden de herir a los que tuviesen el sello de Dios. Parece paradójico, pero esa paradoja se vivió en la primera parte de la invasión islámica. Abu Bakr proclamó: Sean valientes, mueran antes que rendirse. Sean misericordiosos, no maten a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los niños. No destruyan los árboles frutales, ni el grano, ni el ganado. Requieran al resto de los hombres volverse musulmanes o que nos paguen el tributo. Si se rehúsan, mátenlos. Siendo que muchos cristianos que no compartían todas las creencias de la religión ortodoxa y católica eran perseguidos en el Imperio Oriental, sentían alivio con la llegada de esa nueva religión que no conocían. Al menos les dejaban vivir con cierta paz, pero las presiones de los impuestos fueron asfixiándolos de tal manera que la angustia también les llegó y muchos fueron convirtiéndose al Islam para evitar pagar el tributo requerido. No los mataban, pero los atormentaban con ese doble juego. El apóstol también escribió que sus dientes eran como dientes de leones, Apocalipsis 9:8. De esta manera destacó la ferocidad de las hordas musulmanas que imponían terror en sus enemigos. Los leones y los caballos se traen a colación también en la siguiente trompeta invasiva, lo que muestra un enlace innegable entre las dos trompetas que puede confirmarse fácilmente en la historia. Porque ambos ejércitos, el de la quinta y el de la sexta trompetas, estuvieron vinculados por una misma religión y su estilo de guerra fue, por lo tanto, semejante. Tengo entendido que el Corán amenaza en prácticamente cada página a los cristianos infieles con el infierno. Así es, según Mahoma, a Dios le es fácil destruir. El mismo propósito de la religión musulmana era producir miedo, terror en los incrédulos, fuesen judíos o cristianos. Leamos algunas páginas del Corán. Arrojaremos miedo en los corazones de los infieles porque juntaron dioses a Dios. Su habitación será el fuego, e infeliz la mansión de los malhechores. Ya Dios les hizo buena su promesa cuando por su permiso destruyeron a sus enemigos. Sura 3, 151 a 152. Dios luego dice: no enviamos un profeta para milagros, sino para producir terror. Como el árbol maldito del Corán, solo para los que disputan, los golpearemos con terror. 17, 59 a 60. No cedan, por consiguiente, ante los infieles, sino que mediante este Corán, golpéenlos en una lucha poderosa. 25, 52. ¿Por qué dice Juan que ese terror iba a durar 5 meses? Visto a la luz de toda la era cristiana, 5 meses son un espacio corto. ¿Debe aplicarse acá el principio de día por año, que está bien atestiguado en la Biblia? En ese caso se trataría de 150 años, ya que el cómputo apocalíptico asigna 30 días al mes. Un cálculo obviamente temático para evitar confusión. Es así como dices, Azucena, pero como el factor tiempo indicado en la quinta y sexta trompetas del Apocalipsis es tan importante, le dedicaremos un diálogo entero a ese factor antes de considerar la séptima trompeta. En el siguiente tema consideraremos la sexta trompeta y luego abordaremos la importancia de las fechas proféticas en el noveno diálogo. Muy bien, hoy vimos mucho de historia y pienso
que a muchos les gustan las historias, más aún cuando esas historias fueron consideradas importantes por Dios, porque las anticipó en profecía bíblica. En la descripción de la quinta trompeta de guerra, pudimos ver cómo Dios castiga a los poderes políticos y religiosos que anulan su ley y los mantiene en jaque para que no puedan unir al mundo en un imperio universal antes de tiempo, con el propósito de aniquilar por completo a su pueblo. El hecho mismo de mencionar a los que no tienen el sello de la ley de Dios en sus frentes como objeto principal del juicio de la quinta trompeta muestra que la mirada especial de Dios está puesta en la crisis final. La quinta trompeta de guerra, que es parcial porque atormenta pero no destruye tampoco a los violadores de su ley, advierte de lo que pasará cuando Dios le permita al diablo unir al mundo entero en su anhelado imperio universal. En ese entonces intentará nuevamente y por última vez suprimir el día de descanso que conmemora la creación por una impostura de origen pagano. El odio de Satanás contra el verdadero día del Señor se basa en el hecho de que esta creación honra y glorifica al Creador, un honor y gloria que quiso robarle a Dios. Pienso que la historia de lo que ocurrió al comienzo de la Edad Media, así como la advertencia divina al permitir las invasiones musulmanas, debe servirnos para interesarnos más en lo que pasó en esa época, porque hacia eso vamos de nuevo. El papado está tratando hoy de unir al mundo en la imposición de su marca de autoridad, justificando esta vez el descanso dominical en la salvación del planeta. Se trata de un domingo ecológico que supuestamente le permita a la Tierra recuperarse de la contaminación ambiental. Algo que a primera vista puede parecer noble, pero que en esencia es un desprecio a la autoridad y reconocimiento del Creador. Se pone interesante esto. ¿Qué les parece? ¿Quieren escuchar más historias en los siguientes diálogos? Son historias significativas estas que nos permiten ver cómo Dios se mueve en la historia, cómo busca protegernos y hacia dónde quiere llegar en sus objetivos finales. Pues bien, síganos en el siguiente diálogo, el octavo de esta serie, donde estudiaremos la sexta trompeta con su cumplimiento histórico. Pero concluyamos este tema de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad libre de estudiar estos temas proféticos en el libro de Apocalipsis y también en Daniel, y por tu Espíritu Santo que nos ayuda a poder entenderlos. Te pedimos que nos acompañes a cada uno de nosotros en nuestros estudios, que podamos fortalecer nuestra fe en la aseguranza de que tú eres el árbitro de todos los destinos. En tu nombre, amén. Amén. Amén.